¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Radio 13 Turismo Son Turisticón. Yo soy César Castañeda. Y yo soy Armando Ríos Peter. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días, buenas tardes. Tenemos hoy a un invitado. Peter. Tenemos a Peter Jordan, sin parentesco con Armando Ríos Peter. Peter Jordan es un experto en turismo que ha trabajado varios años en la Organización Mundial de Turismo, ha trabajado en la Organización de Jóvenes de Turismo para Jóvenes, es un experto también en el mercado de millennials, en el mercado de LGTB y está basado ahora en Ámsterdam y trabaja para la empresa Toposophy, que es una empresa muy importante en Europa de consultoría. Bienvenido, Peter, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un gran saludo a todos. Estoy bien, gracias. Estoy bien, afortunadamente estoy bien de salud y de ánimo. Aquí trabajando así desde casa en Ámsterdam. ¿Qué tal están las cosas allá en Holanda, mi querido Peter? Bueno, vamos a ver. La verdad es que se notan la actividad económica y obviamente tú sales a la calle. Yo vivo en un barrio del oeste de Ámsterdam, bastante cerca del centro. Y en una hora, lo que puede ser la hora punta, ahora se siente un poco como un domingo por la mañana muy tranquilo. Así se siente en la calle, con muy poco tráfico. Se ha reducido el transporte público, pero no se ha parado totalmente. Y hay una diferencia ahora bastante marcada con otros países europeos. Parece que en los países nórdicos y también Alemania, que hasta ahora no han llamado a los ciudadanos a un aislamiento total, como ha pasado en Italia, España y Francia. Por eso estamos viviendo la vida cotidiana algo diferente que en otros países. Ahora, pero sí leía yo hace unos días que sí hay una prohibición de reuniones precisamente por el COVID-19, que incluso se extendió ya hasta el 1 de junio, ¿no? Que Holanda sí lo marcó. Efectivamente, sí. Es así. El lunes por la noche hubo una rueda de prensa con el primer ministro y el ministro de Justicia y también el ministro de Salud. Cada uno de ellos ha subrayado ha hablado de las normas y ha subrayado también su llamamiento a la participación de todos los ciudadanos y ha pedido que todos estén que colaboren como buenos ciudadanos. Estas últimas medidas las han puesto están en vigor hasta el día 1 de junio y efectivamente se prohíben reuniones de más de 3 personas. ¿De más de 3? De más de 3 personas, sí. Wow. En el Reino Unido son más de 2 personas. Pero, por ejemplo, cuando sales a la calle, incluso con tu pareja, normalmente al nivel práctico están hablando de personas que no viven en la misma casa, para no asegurar que no haya contaminación entre familias y entre casas, entre hogares. Por eso, por ejemplo, contagio, exacto. Y por ejemplo, los padres pueden estar con sus niños. Con eso obviamente no hay problema. Pero, por ejemplo, si sales al parque a pasear con los amigos, obligatoriamente tienes que mantener una distancia de 1,5 metros. Oye, Peter, yo estoy viendo aquí una lista de países con el número de casos que se han registrado de coronavirus. Y Holanda veo que es el 11º país con 6,400 casos, pero proporcionalmente en términos de población, en esta lista, pues a lo mejor los países más pequeños son Suiza y Holanda en número de población, ¿no? Quiere decir que proporcionalmente pues es un número alto, digamos. Efectivamente, pero claro, Holanda es un país Países Bajos tiene una población de 17 millones de personas. Es un país bastante pequeño, pero con una población bastante densa. Numerosa, claro. Numerosa. Con
con lo cual las ciudades son bastante, cada una de ellas tiene más o menos el mismo número de habitantes. Incluso Ámsterdam es la capital, pero comparado con otras ciudades europeas es bastante pequeña, pero las otras ciudades como Rotterdam, Utrecht y Maastricht y Groningen también tienen poblaciones de entre medio millón y 1 millón de personas. Ya. Ahora, Perdón, Peter, adelante. Sí, pues toda la información sobre Holanda se encuentra en la página rivm.nl y este es el Instituto Nacional de Salud Pública y aquí tiene un mapa bastante interesante porque tiene un mapa de colores con cada una de las provincias y las ciudades del país. Y la concentración de los casos y también de los fallecidos está mayoritariamente en el sur del país. Y eso dicen que tiene mucho que ver con la celebración del carnaval, porque varios ciudadanos de las provincias del sur, como Limburg y Brabant, fueron a celebrar carnaval en Italia y esquiar, pasar sus vacaciones en el norte de Italia. Y después, pues al volver y celebrar el carnaval, en el sur de Holanda se celebra bastante fuerte y hay mucha fiesta, pues entonces hubo contagios. Entonces, comparado con aquellas provincias en el sur, afortunadamente hasta ahora el nivel de contagio en Ámsterdam, la capital, y La Haya ha sido bastante leve, claro. Ha sido bastante poco, sí. Oye, ¿y cómo ves? Perdón, Armando, adelante. No, solamente para cerrar el capítulo del distanciamiento social. Entiendo que la forma en la que el gobierno lo está empujando esto es con multas de entre los 400 y los 4,000 euros. O sea, digamos, no es cualquier cosa, no es solamente una solicitud, sino que hay multas y son multas bastante elevadas para hacer el refuerzo de esta medida, ¿no? Sí, pero es cierto a la vez que países como Holanda pues tienen las fuerzas de policía son bastante reducidas comparado con Italia, España y sobre todo con países latinoamericanos, con lo cual el número de Holanda pues obviamente se sabe que es un país bastante liberal, no tiene muchos, el cuerpo de policía, el cuerpo policial no es muy grande y al final tiene que depender de la colaboración de los ciudadanos para colaborar con estas medidas. Entonces, estas multas, y la verdad es que yo desconozco cómo está funcionando lo de las multas, pero al final esto es una medida de último recurso. Estamos hablando de grupos por ejemplo, pueden ser grupos de jóvenes o una fiesta, por ejemplo, una fiesta de casa, que en algún momento, pues si la policía no llega a mandar a la gente pues para su propia casa, pues pueden llegar a multar a las personas que asisten a estos eventos. Claro, y ya por último, ¿cómo está ese tema del número de pruebas que se están haciendo? Me tocó ayer entrevistar a una persona, un mexicano que está allá en Alemania, y parece que en Alemania uno de los instrumentos que han tomado como elemento de capacidad para poder disminuir el problema de la enfermedad ha sido establecer pues muchos miles de pruebas a los ciudadanos para garantizar que estén o no enfermos. ¿Cómo está en el caso de Holanda ese tema de las pruebas de salud? Buena pregunta, porque la verdad es que en Holanda es muy parecido al Reino Unido. Al final solo te hacen la prueba si llegas al hospital. Y si los síntomas son tan graves para justificar que vayas al hospital, entonces te hacen una prueba y entonces, claro, se puedes averiguar si la tienes o no. Por otra parte, entonces, las pruebas es un tema muy polémico porque los gobiernos están tratando de pedir pues el equipamiento y los aparatos para realizar las pruebas. Pero claro, esto no es algo rápido. En España ya pidieron el otro día, al fin de semana, 650.000 pruebas como test kits. Aquí en Holanda, si crees que tienes estos síntomas y son bastante leves y no se
se empeora la condición, te piden que te quedes en casa y te quedes aislado durante unos 7 días. Tú y también los otros miembros de tu hogar. Mucho trabajo con la sociedad, es decir, una coordinación continua y constante, con mucha transparencia, me imagino, entre el gobierno y la sociedad, entonces, ¿no? Al final eso es fundamental y aquí se nota la diferencia de approach en distintos países. Y en mi país, Inglaterra, han vivido unos días de polémica, pero también mucha crítica al gobierno por no tomar medidas tan estrictas como en otros países, pero eso ahora ha cambiado y el lunes por la noche ya cambiaron las normas con unas leyes que no se han visto en el país desde la época de la guerra, pues para controlar la vida cotidiana. Ahora el Reino Unido es bastante como en España, solo puedes salir de tu casa por 4 motivos. Ir de compras, a comprar, bueno, ya saben cuáles son los motivos. Así es. Oye, Peter, y bueno, evidentemente nosotros, pues este programa se trata sobre el sector turístico, que creo que ha sido uno de los más afectados por esta crisis, porque precisamente pues la gente ya no puede salir, ya no digamos cambiar de país, tomar vacaciones, que eso por supuesto que es lo primero que cancelas, ya también la industria turística o los prestadores de servicios a nivel local, que de cierta forma pues la pueden librar a veces con la misma clientela nacional, pues tampoco esa clientela está llegando. Restaurantes, hoteles, vemos muchas cosas que están cerradas y ¿cuál es tu opinión respecto a la posible recuperación o cómo podría venir esta recuperación? Porque aunque sepamos que a lo mejor en mayo o en junio se vuelvan a abrir fronteras o ya podamos decir que pasamos a través de esta situación, pues me preocupa que la gente no va a tener recursos y obviamente pues el tiempo disponible va a ser para trabajar, no tanto para salir. ¿Tú cómo ves la recuperación? Bueno, en primer lugar creo que ya es bastante temprano para hablar de la recuperación porque países como, bueno, si esperamos, por ejemplo, que en Italia estamos viendo ya un descenso en el número de contagios diarios, cosa que queda por ver en la próxima semana. En los países del norte de Europa, como Holanda y el Reino Unido, solo estamos entrando ahora en el momento de crisis y por eso se esperan muchos casos más. Se han tomado estas medidas, pero quedan 2 semanas para ver si realmente están funcionando. Pero, por ejemplo, como en Holanda han cerrado los locales y también hasta peluquerías, hasta el día 1 de junio nos queda bastante tiempo para ver cuál va a ser el efecto sobre el sector. Y pero hablando de recuperación, sí, bien, podemos ser muy optimistas y esperar que todo, pero a principios de junio, al final veo que va a ser una recuperación bastante lenta y muy gradual. Creo que es demasiado optimista esperar que vamos a volver a encender las luces y que la vida va a seguir como antes. Primero porque las restricciones siguen en distintos países. Italia, sobre todo, ha sido un país muy afectado, también como España. Hay 2 países, ambos países son destinos muy importantes para los mercados emisores del norte de Europa. Pero yo creo que los consumidores del norte de Europa van a tener muchos reparos a la hora de reservar sus vacaciones, sobre todo si no quieren ir y encontrarse en situación de necesidad en cuanto a la salud. No está muy claro si, ya se ha visto que el seguro de viaje no te va a cubrir si tienes que cambiar los planes y acabar en el hospital. Por eso creo que al final los viajeros, los consumidores en el norte de Europa van a empezar a viajar bastante, no muy lejos de casa, y entonces la recuperación va a tomarse poquito a poco. Pero para el año 2020 no veo que la cosa se revuelve fácil. Y sobre todo, porque también si va en olas, si por ejemplo ya está
crisis ojalá no toque de la misma, a Latinoamérica de la misma forma que ha pasado en Asia y aquí, pero si llega a pasar, claro, los viajeros europeos van a querer evitar cualquier situación complicada que pueda ocurrir cuando estén de vacaciones. Sí, al final del día yo coincido contigo, Peter. Creo que todavía es muy difícil prever la profundidad que va a tener la caída. Creo que independientemente de lo que esté viviendo cada país, es diferente. España, Italia, en fin, cada país está teniendo una condición diferente, pues la afectación económica va a ser grave. Entonces, creo que tal vez antes de pensar en cómo viene la recuperación, porque es difícil dimensionarla, sería preguntarte qué profundidad crees que tenga la caída para el sector turismo, ¿no? O sea, ¿cuánto crees que llegue a verse afectada o en dónde es donde crees que más se llegue a ver afectada? Aerolíneas, pequeños negocios. ¿Dónde es tú como consultor internacional donde más preocupaciones identificas? Al final, la preocupación está con las pequeñas y medianas empresas, porque son precisamente estas empresas que no tienen la mucha capacidad ni mucho dinero para sobrevivir para mucho tiempo. Si bien en los años cuando el turismo ha funcionado bien, estas empresas les cuesta llegar de un año a otro, yo creo que en una situación así les cuesta más todavía. Algunos gobiernos han tomado medidas para asegurar al sector y también en el Reino Unido, por ejemplo, han ofrecido durante 3 meses pagar el 80% del salario de los trabajadores que se quedan sin trabajo o que no pueden ejercer su trabajo. Por ejemplo, por el cierre de un restaurante o un bar. Aquí también han hecho algo parecido. Aquí hay muchos autónomos que trabajan en el sector turístico, pues como guías y como que llevan pequeñas empresas, etcétera. Y el gobierno ya de entrada ha ofrecido como, bueno, al final un gift, un regalo, digamos, de 4.000 euros. Que para durar, y también unas desgravaciones para de impuestos. O sea, por ejemplo, lo que llaman un tax holiday de impuestos para este trimestre, y también no hay que pagar el IVA hasta que creo que van a retrasar el pago de la IVA de este trimestre para más tarde este año. O sea, digamos, políticas, lo que le llaman políticas expansivas, políticas contracíclicas, ¿no? Bajar impuestos, incrementar los subsidios a algunos rubros. ¿Y esto es algo que estás viendo en Reino Unido y en toda Europa o son solamente esos los ejemplos? Bueno, varios países están pidiendo ayuda a nivel europeo para hacer un paquete de ayuda a los países que más lo necesitan, porque estamos hablando quizás de un volumen como al grado de lo que pasó con el Fondo Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pues para volver a estimular la economía y volver a construir las economías afectadas. Algunos países, algunos sectores no van a poder facturar durante como quizás digamos entre 3 o 4 meses quizás. Y por ejemplo, hablando en cuanto a las líneas aéreas, al final es por muchos prestigios que tienen ese sector, es un sector que factura o que tiene pocas ganancias, ¿no? O sea, que tienes los niveles de los profits, al final es siempre bastante bajo porque los costes son tan altos. Costes de personal, de carburante. Sí. Yo veo una gran fragilidad en el sector aéreo. Si bien bajó el precio del petróleo y eso aminora un poquito los costos, el problema de mantener los aviones parados es un costo altísimo y aparte obviamente tienen mucho personal que ahorita pues no está funcionando. Entonces a mí sí me preocupa que varias líneas aéreas en el mundo podrían quebrar si esto continúa un par de meses más. Sin duda, porque o que puede haber o sea, se pueden haber mergers, o sea, que pueden puede haber fusiones de empresas. Y por ejemplo, algunas líneas aéreas podrían volver a ser nacionalizadas. ¿Sí?
sí, seguramente lo están mirando incluso en Francia, según me han dicho, y porque en algunos países la conectividad aérea es tan importante. En Italia están hablando de que el Estado puede volver a comprar a Italia, y muchos países dependen de la conectividad aérea para funcionar. Sí. Bueno, como ha pasado siempre todos estos últimos años con las líneas aéreas estadounidenses, que el gobierno siempre apoya al final. Claro. Porque sin las líneas aéreas no hay conectividad. Sí, y por lo menos en Europa tienes la alternativa de los trenes y el transporte terrestre, pero en los países muy grandes, por ejemplo Canadá, Estados Unidos, la conectividad aérea a veces es el único puente que tienen muchas poblaciones. Efectivamente, sí. Pues entonces el sector aéreo está viviendo unos momentos muy, muy fuertes, sin precedentes. Se ven varias líneas aéreas, por ejemplo, de Lufthansa, tiene 760 aparatos y ahora mismo 700 de ellos se quedan en tierra. Híjole. Sí, estamos viendo cifras muy parecidas a otras grandes líneas aéreas. Y obviamente no solamente el sector, digamos, de las aerolíneas puede ser uno de los que estén en un riesgo, los parques temáticos, cuál sea la opinión de ustedes, pero yo que leía un documento de Boston Consulting Group, una de las áreas que pueden estar muy afectadas son los parques temáticos, lugares como Six Flags, el propio Disneylandia, parece ser que están en una situación de riesgo, ¿no? No sé qué han visto ustedes que han estado pues siempre involucrados y revisando estos temas. Por mi parte he leído poco sobre este sector, pero yo creo que ya de entrada por ser, son empresas con costes muy altos y también porque dependen del mercado familiar, y que las familias en estos momentos, estos son lujos que al final las familias tienen que recortar, entonces yo creo que igual se pueden verse afectados. También siendo lugares donde se reúne mucha gente a la vez, pues eso ya también es algo que va un poco en contra de lo que están de las medidas que se están tomando a nivel público en Europa. Sí, el tema de los lugares, sí, los parques temáticos, los hoteles también, por supuesto, los grandes hoteles que tienen muchas instalaciones, pues sí puedes seguir teniendo un gasto de mantenimiento, pero no es tan el problema vuelvo al tema de las aerolíneas, es que cuando tú compras un avión y haces una corrida financiera para 20, 30 años, esos 20, 30 años tú consideras que el avión va a estar permanentemente despegando y aterrizando para poder rentabilizarlo. El tenerlo parado una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, eso te rompe por completo el esquema y prácticamente hace impagable el negocio. El problema es que si quiebran las líneas aéreas, ahí sí el hotelero, el parque temático, los otros que dependemos ya a nivel local de que esos clientes lleguen con el avión, pues son los que es un doble efecto, ¿no? Pero ahí yo creo que la respuesta que da Peter, y perdón que meta mi cuchara, porque creo que como lo comenta Peter, es este tipo de ciclos, obviamente no los hemos tenido con esta contundencia, con esta amplitud recientemente, pero es lo que ha llevado en otras décadas a que los gobiernos nacionalicen las aerolíneas. Y bueno, pues hace sentido dada la trascendencia de ese sector en la articulación, no solamente del turismo, sino de todo lo que significa la economía, el proceso de carga, las exportaciones, las importaciones, es decir, el sector aeronáutico es estratégico y en ese sentido, pues seguramente será parte de lo que los fondos públicos pues tendrán que actuar para rescatar, o es un poco lo que entendía la respuesta de Peter, ¿no? Bueno, también desde el punto de vista europeo, es cierto que el crecimiento del sector aéreo también estaba alimentando a un crecimiento que muchos dirían que era insostenible, sobre todo para el crecimiento de llegadas de turistas, que para muchas, sobre todo ciudades históricas bien conectadas, muy ligado con el sector, creando los problemas
como hemos visto en ciudades históricas como Barcelona, o Venecia, Copenhague, también Ámsterdam, muchos dirían que el crecimiento del turismo era un nivel insostenible. Y aquí estamos unos meses después hablando de esta situación. Y bueno, hay muchos que están cuestionando seriamente si deberíamos volver a recuperar el mismo modelo de antes o si esto nos presenta como una oportunidad para cambiar el modelo. Es decir, esa tendencia de crecimiento que se calificaba insostenible tendría en este momento una oportunidad de reconvertirse para volverlo nuevamente sostenible. ¿Es lo que se está pensando, Peter? Bueno, más o menos sí, a nivel muy crudo, muy simplificado, sí. Pero digamos que siempre supimos que el nivel de crecimiento, sobre todo en el sector aéreo, con las emisiones de carburante, etcétera, al final no era sostenible y tendría que cambiar en algún momento en el futuro. Y las líneas aéreas, los aeropuertos estaban planificando pues ya para ir cambiando el modelo, tratando de bajar el nivel de contaminación, etcétera, pero quizás no al ritmo que era realmente necesario. Y ahora, en un espacio de un mes, hemos visto la bajada de contaminación. Las aguas en Venecia han vuelto a ser claras. Y no digo que obviamente tampoco estamos impidiendo algo sostenible. O sea, tampoco con lo que está pasando no es apagar grandes sectores de la economía mundial, tampoco es sostenible porque al final todos tenemos que vivir. Pero es cierto que nos hace parar, ¿no? y pensar. Si antes veíamos un ritmo de crecimiento bastante sostenible, que el turismo afectaba mucho a la vida de las personas, de los habitantes, sobre todo de ciudades y de lugares bastante frágiles, ahora estamos en otro momento. Y el hecho de que estos lugares se ven sin turistas nos hace pensar un poco en el modelo que estábamos siguiendo. Y ahí es muy interesante lo que estás comentando, Peter. Tú te has te has especializado mucho en el turismo de jóvenes, has hecho estudios muy importantes para la Organización Mundial del Turismo en ese sentido, las tendencias de los jóvenes en el turismo. ¿Qué áreas de oportunidad verías, dado que ahorita tenemos una suerte de pausa, un momento para revisar hacia dónde podríamos reconducir las cosas? ¿Qué oportunidades encuentras en este momento que podrían ser aprovechadas? Yo creo que, bueno, sí, yo creo que para los jóvenes, sobre todo, es muy importante ver la importancia que pone, sobre todo en el tema del cambio climático. Si vemos que la Greta Thunberg, esta joven sueca que ha tenido tanta influencia en los últimos años, y ella realmente, sus palabras tienen mucha resonancia con los jóvenes hoy en día. Y con lo cual... y parece que a Greta también ya le dio COVID-19, ¿no? También, sí, dice que se siente recuperada, afortunadamente. Muy bien. Pero estamos terminando un informe para la European Travel Commission. Yo ya he presentado los datos preliminares a los miembros de esta asociación, que son las entidades nacionales de turismo europeas, y entre estos resultados hemos visto que el cambio climático es el tema que más le importa a los jóvenes hoy en día, y también el impacto del turismo sobre el medio ambiente y también y también en cuanto a nivel social, el impacto del turismo sobre la comunidad, las poblaciones locales.
Entonces, en ese sentido, creo que el turismo en el futuro tenemos una oportunidad para volver a pensar realmente cómo el turismo puede, qué oportunidades puede ofrecer a la comunidad local, más allá del empleo, de la simple cuestión del empleo, pero también cómo realmente puede jugar un papel más importante en la comunidad local. Ha sido fascinante durante estos últimos días ver cómo grandes empresas hoteleras, también empresas de catering y también líneas aéreas se han volcado a ayudar en los esfuerzos para combatir el coronavirus. Por ejemplo, Iberia ha donado, la línea aérea Iberia ha donado equipamiento médico a los hospitales en Madrid. Hay hoteles en España que están teniendo espacio para la recuperación de clientes, para la recuperación de pacientes, y también los restaurantes están ya donando comida y a las profesionales del sector médico. Entonces ha sido interesante ver cómo estas empresas que por una parte se han quedado cerradas, pero también se han reconocido que juegan un papel muy importante en la comunidad local. Fíjate que en el programa de la semana pasada entrevistábamos a un amigo, Nuno Facenda, que está en Portugal, y allá en Portugal los hoteles están ofreciendo que a los empleados del sector salud, doctores, enfermeros, etcétera, que en lugar de regresar a casa y poder contagiar a su familia, que se quedaran en los hoteles para poder pues mejorar ese control, digamos, de la dispersión de la enfermedad, que también pues es un esfuerzo muy, muy bueno y muy importante. Pues a mí me parece una medida muy acertada y muy necesaria, y también podemos reconocer que los ciudadanos pueden así valorar más el papel que juega el hotel o una cafetería o un bar en su propia comunidad. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto que estamos comentando es que pues observamos que sí hay una serie de herramientas que va a poner a disposición diferentes gobiernos para rescatar a su sector turístico. Yo la verdad es que veo con gran dificultad que hubiera un rescate, por ejemplo, de las líneas aéreas aquí en México. Pues ya. Bueno, puede ser. ¿O tú qué opinas, Armando? No, yo creo que es muy temprano todavía para adelantar consideraciones. Al final del día, me parece que lo que Peter nos decía, que es, pues todavía es difícil pensar en la profundidad de los impactos económicos, y por lo tanto todavía es difícil prever cuáles vayan a ser las medidas que se tengan que tomar. Yo creo que tu análisis sobre los riesgos que tienen las aerolíneas es real, es importante tenerlo claro, pero bueno, ahí es cuando empiezan a identificarse las opciones, las decisiones y por lo tanto presupuestos que se tienen que involucrar. En México apenas el día de hoy el presidente da un primer anuncio de cuáles serían los presupuestos involucrados, dedica mucho énfasis a pagar a la pyme, a la pequeña, a la mediana empresa, que son, él así lo dijo, los que representan el 90% de la generación del empleo del país. Yo tenía una cifra que era el 70%, 70% a 90%, no importa cuál sea. El tema es que pues gran parte del impacto directo en el turismo incluso, pues está, como lo está diciendo Peter, en el área de las pequeñas empresas, los restaurantes, los pequeños hoteles. Entonces, pues habrá que ir viendo cómo se dan las cosas, y este no va a ser un problema solamente de México. Muchas de las aerolíneas en el mundo van a estar en esa misma situación. Así es. Pero sí, pues creo que muchas líneas aéreas van a aprovechar pues para terminar rutas y para volver a reorganizar sus empresas para limitar costes, como hemos visto igual después de los ataques del 11 de septiembre. Muchas líneas aéreas quebraron, pero también otras aprovecharon pues para fusionarse o para limitar costes, pues reduciendo rutas y también despidiendo a trabajadores.
Así es, yo creo que los impactos, como bien han dicho, pues no los conocemos todavía. Sin embargo, sí creo que el sector turístico pues es uno de los más afectados. Uno, como lo que dijo Peter, que pues obviamente las vacaciones son un lujo y es de las primeras cosas que vas a cortar si es que se va a venir una recesión económica mundial importante. Y dos, porque bueno, pues aunque es un gran generador de empleo en muchos países, pues los temas prioritarios por el momento pues serán la salud y la alimentación, ¿no? Entonces observaremos. Y se constituye el turismo al final se constituye en gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Así es. Sí, en todos los países. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes. A ver, Armando. Sí, solamente comentar algo porque creo que hay un optimismo dentro de todo lo complejo que puede ser que hay que tener claro. El sector turismo, yo creo que siempre en los contextos de crisis, incluso en los de salud, como cuando el SARS, como cuando la gripe aquí en México, la influenza H1N1, pues ha demostrado también ser muy resiliente. Entonces, creo que este tipo de diálogos, escuchar a Peter que está revisando cómo están las decisiones de política pública en Europa, encontrar que hay áreas de oportunidad alrededor de hacer un turismo mucho más sostenible, más sustentable. Todo esto pues me parece también que es algo que a la gente que nos escuche y que le interese el tema del turismo, pues también hay que tener claro, el sector turístico ha sido resiliente. Así es. En este tipo de condiciones pues, habrá que ver cuáles son las nuevas áreas de oportunidad que se aprovechan, especialmente en el área de sostenibilidad y sustentabilidad. Bueno, yo creo que ha sido, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo y creo que ha sido resiliente, gracias a la innovación de los emprendedores y que han podido encontrar oportunidades en el mercado, pero también, y yo creo que sobre todo porque ha habido demanda. Y la demanda ha seguido creciendo, tanto en los países con las economías avanzadas como en los países emergentes. La demanda ha ido subiendo y entonces la demanda siempre vuelve a subir. Pero, claro, nunca hemos visto una caída tan fuerte como hemos visto últimamente. Por esto, y el hecho de que hace muy pocos meses y durante el año pasado cada vez más lugares turísticos, cada vez más destinos cuestionan el papel que juega el turismo y si es realmente sostenible, creo que podría ser esta vez un poco distinta. La recuperación puede ser un poco distinta y no simplemente el crecimiento porque sí, sino un crecimiento que realmente vuelve a significar algo para la comunidad local y la comunidad local. Claro. Pues mi querido César, yo creo que ya se nos llegó el tiempo, la verdad es que se nos fue volando. Muy interesante, mi querido Peter, escuchar tus opiniones, saber que eres un experto que está atento a esta búsqueda de oportunidades y pensar en lo local, pues ahí me deja con una visión de esperanza y obviamente pues seguiremos en contacto con todo lo que estás haciendo allá en Ámsterdam y lo que vas a seguir checando en el resto del mundo. No sé, César, si quieres agregar algo. Ojalá que pronto podamos volver a coincidir en algún evento cuando ya los eventos estén abiertos de nuevo a la actividad. Debimos habernos visto en ITV y se canceló. Ya también se canceló el Tianguis aquí en México, se cancelaron los Olímpicos. Pero esperemos que para Londres en noviembre ya el WTM sí se lleve a cabo. Y por supuesto pues estamos pendientes de que se pueda recuperar la actividad turística, si bien a lo mejor ya no va a ser como antes. Y podemos como sociedad buscar mejores opciones para que el turismo sea, como lo dijo Peter muy bien, una mejor solución para la recuperación, pero sin duda yo creo que sí va a ser un tema que pues va a costar trabajo y que aunque sea muy resiliente el sector turístico, pues seguramente veremos una recuperación mucho más lenta que en las crisis anteriores, porque creo que efectivamente es una crisis más amplia. Muchísimas gracias, Peter, por tu participación. Este programa pues se engalana ahora con invitados extranjeros, ya dado que estamos transmitiendo desde casa. Así que bueno, pues esperamos contar contigo de nuevo otra vez. Muchas gracias. Sí, un gran saludo a todos. Que te la pases bien, saludos a toda la gente por allá. Y bueno, pues esto fue Son Turisticón, esto fue Radio 13 Turismo. Yo soy Armando Ríos Peter.
Y César Castañeda, radio13turismo.com.mx. Muchas gracias, Peter. Saludos a todos, que les vaya bien. Saludos. Hasta luego. Seguimos metidos. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Bye. Igual. Saludos, chao. Gracias. Chao.